Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a enfocar a las fallas comunes en algunos modelos. No vamos a abarcar todo porque si no, León me va a decir, no, ya pare, eso es mucho tiempo. No, ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a enfocarnos en algunos. Vamos a tomar unos ejemplos reales que han planteado en el mismo foro de Yo Reparo. ¿Sí? En el mismo foro de Yo Reparo vamos a agarrar y vamos a ver esas diferentes fallas que plantea un técnico, que plantea un usuario, y vamos a darle el enfoque cómo nosotros tenemos que encararlas como técnicos de refrigeración, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en eso y hoy vamos a ver eso. Básicamente eso es lo que hoy yo quiero que se lleven, ¿sí? Vamos acá, vamos a presentarles. Bueno, entonces básicamente vamos a ver las fallas comunes en los diferentes modelos de heladera, ¿sí? Entonces, en las fallas comunes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver todo lo que ustedes tienen que saber en estos ejemplos prácticos que vamos a ponerle. Y yo les hablé en la primera clase de la importancia del uso de los termómetros. Bueno, hoy justamente van a ver eso, van a ver cómo es que los termómetros me van a permitir a mí determinar el rendimiento de un compresor o determinar algún problema en la heladera, que yo les decía que como técnicos en refrigeración lo primero que tenemos que tener son termómetros de bulbo de metal o sensor de metal. Es importante para poder tener buenas lecturas. Entonces, hoy les voy a mostrar un ejemplo de eso, de la detección de una falla con las temperaturas. Entonces, vamos básicamente a decir, las fallas comunes que encontramos en la mayoría de las heladeras, ¿sí? Vamos a tener fallas de tipo eléctrico. En estas fallas de tipo eléctrico consideramos todo lo que tiene que ver con los controles de temperatura, con el sistema de alimentación, el propio cableado de la heladera, todo lo que tiene que ver con las placas electrónicas en el caso de las que son de esos modelos, incluso que el foco de luz no encienda, todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica de la heladera. Ahí involucra también lo que es la parte de entrada del compresor, manejo del compresor y piezas del kit de arranque del compresor. ¿Sí? Entonces, todas esas partes vamos a distinguirlas como fallas de origen eléctrico. Luego, vamos a tener las fallas de origen mecánico. En las fallas de origen mecánico nos vamos a enfocar donde nosotros tengamos que intervenir el circuito frigorífico de nuestra heladera, ¿sí? En este caso, la mayoría de las fallas de origen mecánico, como solución, va a ser abrir el circuito y hacer la reparación pertinente. En el caso que encontremos un capilar tapado, es la limpieza del capilar y evaporador, se hace junto a ese sistema. En el caso de un compresor que ya no tenga rendimiento, reemplazo del compresor e igualmente se limpia el circuito frigorífico internamente y se instala un filtro nuevo y la posterior carga de gas. Es muy importante tener en cuenta que para las fallas de origen mecánico vamos a necesitar sí o sí herramientas propias de refrigeración, ¿sí? Para hacer las buenas prácticas, como lo son la bomba de vacío, nuestro cilindro de nitrógeno y obviamente nuestro manómetro de refrigeración de acuerdo al gas que estemos usando. Entonces, aquí vamos a necesitar sí o sí las herramientas ya específicas de nuestra labor. Luego tenemos fallas físicas y fallas de mal uso. En el caso de las fallas físicas y las fallas de mal uso, van a ser desgastes por tiempo, por mal uso. Nos pasó en una oportunidad una heladera que no tenía ni 2 años de servicio, de hecho les voy a mostrar una foto, 2 años de servicio, donde había par de niños que se colgaban de la puerta de la heladera y terminaron rompiendo la bisagra. Ese tipo de piezas como repuesto es difícil encontrarlas, ¿sí? Hay en países como acá en México que se pueden solicitar directamente al fabricante, pero países como Argentina, por ejemplo, nos tocó mandarla a reconstruir porque sencillamente no encontramos el repuesto. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de elementos y ese tipo de fallas, ¿sí? Por uso o por desgaste o por mal uso. Y van a haber otras fallas propias, como por ejemplo, tenemos tema de burletes, tema de aislación térmica. Algunas fallas físicas que ocurren en las heladeras, la solución es el reemplazo de la misma, porque ya tiene que ver con la vida útil que va a tener, propiamente dicho, el gabinete. La aislación se va perdiendo con el tiempo y va adquiriendo humedad, va absorbiendo humedad. Y empieza a lo que es pérdidas de enfriamiento. La transmitancia del material propiamente dicho de la heladera se pierde.
Entonces, en ese caso, no tenemos ninguna solución sino volver a armar una heladera y por costos conviene más que la compre nueva. Incluso hay fallas mecánicas donde tenemos tipo de pinchaduras. Ese tipo de pinchaduras, cuando ya son internas dentro de la heladera, muchas veces hay que sacar los costos si vale la pena reparar la heladera o sencillamente aconsejarle al cliente cambie la heladera, ¿sí? Entonces nosotros como técnicos tenemos que ver qué conviene más en cuanto a costos y ganarse un cliente que seguramente te va a recomendar después, más adelante, por una u otra reparación que tenga que hacer de heladeras, un vecino, cualquier cosa. Lo más importante es hacer bien nuestro trabajo para que nos sigan recomendando, ¿sí? Entre las fallas eléctricas, vamos a verlos de acuerdo a modelos de heladeras. Vamos a dividirlos en cuanto a modelo de heladeras, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a agarrar y vamos a ver las que tienen mayor cantidad de incidencia de fallas eléctricas son las heladeras no electrónicas, ¿sí? ¿Son porque son malas? No, chicos. En la mayoría de los casos, nosotros nos dimos cuenta que las heladeras electrónicas, el problema que tienen es en la red eléctrica. Tenemos mucha deficiencia en la red eléctrica en la mayoría de países de Latinoamérica, donde esa deficiencia hace que la electrónica empiece a tener desgaste, empiece a tener un fenómeno que se llaman los espurios, que son corrientes parásitas que empiezan a recorrer las placas electrónicas. Y la conclusión es que termina dañándose la placa electrónica o algún otro componente. Entonces, en el caso de las heladeras electrónicas, tenemos más accesorios, más piezas. Mientras más de alta gama sea nuestra heladera, vamos a tener dispenser de hielo, que algunos son eléctricos, vamos a tener máquina que hace hielos, que tiene sensores para ver cuándo terminó la carga de agua, la temperatura correcta del hielo. Entonces, al tener más circuitería, son más propensas a fallas. Entonces, no es que sean malas, simplemente que requieren más cuidado. A todos los clientes que ustedes empiecen a tener que tengan heladeras no frost electrónicas, recomiéndenles un protector de tensión. No es que es la solución a todos los problemas de estas heladeras, pero sí podemos tener por lo menos un plus en cuanto a los picos de tensión, sean por alta o por baja tensión, van a proteger nuestra placa electrónica de no dañarse lo que es la fuente de poder. Entonces vamos a protegerla de alguna manera. Entonces siempre a sus clientes de heladera no frost, recomiéndenles un protector de tensión para la heladera. Y de esa manera, no es que la vamos a salvar, pero por lo menos vamos a tratar de que la placa electrónica no está sometida a sobretensiones, ¿sí? Disculpen, aquí pasé de más. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las fallas más comunes que tenemos en las heladeras no frost electrónicas? Tenemos los sensores de temperatura, de hielo y aperturas de puerta. Estas heladeras todas tienen sensores. Pueden ser sensores tipo switches, sensores tipo red switch o magnéticos, o son sensores de tipo NTC en su mayoría. No solo existe un solo valor de sensores NTC, entonces nosotros tenemos que saber sí o sí cómo medir este tipo de elementos para saber si ese es el problema de nuestra heladera. Nosotros tenemos que ser capaces de saber medir esos elementos. Muchas veces vamos a una heladera y corta antes de tiempo, no alcanza a congelar los alimentos. Y empezamos, la falla más común que todo el mundo dice, le falta gas. Entonces ustedes van, si ustedes saben cómo medir toda la parte electrónica, van a verificar. El problema puede ser un sensor que esté cortando antes de tiempo. Para el sensor ya llegó a los menos 20 grados y realmente está a menos 10. Y se debe a una desviación del sensor. El sensor propiamente, a pesar que es un elemento NTC, un elemento electrónico que trabaja con 5 voltios, ese elemento electrónico empieza a desgastarse con el tiempo. Una recomendación que yo les doy, en el caso de este tipo de modelo de heladeras electrónicas, si un sensor ya está fuera de rango, fuera de valor, cámbienlos todos, ¿sí? Puede tener 1, 2, 3, 5, 6 sensores dependiendo del modelo. Mientras más alta la gama de la heladera, va a tener más sensores. Entonces, cámbienlos todos. ¿Por qué les doy esta recomendación? Porque cuando un sensor empieza a tener falla o desviación,
le aseguro que todos los otros sensores de la heladera tienen el mismo funcionamiento, la misma vida útil. Entonces ya van a empezar, vas a ir este mes por este sensor, dentro de 3 meses, 4 meses irás por el segundo y luego irás por el tercero. El cliente va a decir, ay, pero siempre se están dañando los sensores. Entonces hagamos el trabajo una sola vez, bien hecho, que el cliente quede contento, y de una vez agarramos, cambiamos todos los sensores que sean necesarios y dejamos la heladera óptima para que siga funcionando por un buen tiempo más. Si se va a romper, se rompa por otra cosa, que no sea otra vez por una falla de sensor, porque el cliente va a saber poco cuál cambiaste. Entonces va a decir, pero siempre se daña lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a tener en cuenta siempre eso en el caso de las heladeras electrónicas. La segunda falla que vamos a tener es el sistema de deshielo. En el sistema de deshielo están involucrados los elementos propios como resistencia, en el caso de nosotros, resistencia de desagües, resistencias de conductos. En las electrónicas podemos tener, si es electrónicas sencillas, de un solo sensor, podemos tener otros elementos como termostatos inversos o bimetálicos. Y en ese caso, también esos elementos podrían fallar. Podemos tener elementos como termofusibles, y todos esos elementos nosotros vamos a testear todo lo que es el sistema de deshielo si nuestra falla está ahí enfocada en el sistema de deshielo. Y yo les digo siempre, la última falla va a ser la de la placa electrónica, ¿sí? Es más común que fallen los sensores a que fallen las placas. Las fallas más comunes que vamos a tener en las placas son la fuente, vamos a tener las salidas de relé, normalmente son por sobrecorrientes, y ya hay una falla que es irremediable, que es cuando tenemos un problema en el microcontrolador, ¿sí? Ustedes como técnicos tienen que hacerse amigos o hacerse clientes de algún técnico en electrónica. Es importante para que ustedes puedan brindar un buen servicio, hacerse amigos de un técnico en electrónica para que ustedes puedan llevarles las placas y les reparen lo que es fuente de poder y salidas. Todas esas cosas son reparables en una placa electrónica. Ya si es un problema de microcontrolador, vamos a tener que aprender a hacer adaptaciones convirtiéndolas a mecánicas, con programadores electrónicos o otro tipo de herramientas para salvar la heladera del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros tenemos como fallas eléctricas en este tipo de modelos de las electrónicas, ¿sí? Vamos ahora a ver el modelo de las mecánicas. Las heladeras no mecánicas. Tienen menos circuitería, son un poco más sencillas. En este caso, vamos a tener que el problema más recurrente que tenemos son los controles de temperatura y temporizadores. Es lo más recurrente. Los controles de temperatura van a variar de acuerdo al modelo de la heladera. En algunos países los controles de temperatura para no frost no se encuentran, ya que tenemos controles de temperatura independientes en la parte de arriba y de abajo. Lo versátil de este modelo es que podemos adaptarle controles de temperatura, incluso electrónicos si ustedes quieren, ¿sí? Vamos a poder hacer ese tipo de adaptación. O hay un termostato que es muy noble, que muchos conocen, que es el más 30 menos 30. Solo que hay que saber ubicarlo y calibrarlo, porque no en todas las heladeras no frost se va a comportar de forma correcta. Y los temporizadores se encuentran en cualquier lugar, así que por eso no hay problema. Son repuestos que encontramos a la mano y los podemos reponer. Hay que entender muy bien el funcionamiento de la no frost para entender qué temporizador le conviene y qué temporizador no. ¿De acuerdo? Eso es importante que tengan que verlo aquí. Luego el sistema de deshielo, igual que en el caso que teníamos de las heladeras no frost electrónicas, en el caso del elemento de hielo, al ser mecánicas, tenemos más cosas que probar, ¿sí? Ahí vamos a tener que el circuito de deshielo ya no lo controlan placas, entonces lo van a controlar diferentes elementos. Ahí tenemos termofusibles, sí o sí tenemos bimetálico, en algunos modelos tenemos doble bimetálico, solo se usa por respaldo, ¿sí? Entonces ahí sí o sí vamos a tener en cuenta ese tipo de elementos. Y luego sistema de circulación, ¿sí? En el sistema de circulación tiene que ver con las resistencias que tenemos en los conductos. Muchas veces las resistencias se dañan y los conductos, por el exceso de humedad, se terminan bloqueando. Puede dañarse
El ventilador, en el caso de los modelos electrónicos, recuerden que hablamos la clase pasada que teníamos un ventilador que hacía circular el aire internamente. Se daña el ventilador, no circula y no tenemos enfriamiento en todo lo que es el compartimiento de refrigeración, ¿sí? Y hay propiamente termostatos de origen eléctrico que controla el paso de aire frío para abajo. Entonces, en ese caso vamos a tener fallas eléctricas dentro de ese sistema. Todas derivan en lo mismo. La heladera no funciona correctamente y el cliente nos va a llamar. Ustedes tienen que saber distinguir cuándo es una falla de origen mecánico y una falla de origen eléctrico. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender para poder ir y hacer el diagnóstico correcto en donde el cliente. Ahorita vamos a analizar una falla sobre eso. Luego vamos a los modelos más sencillos. Modelos de 2 fríos y un frío. Heladeras con freezer, cíclicas, heladeras con 2 motores o heladeras con congelador, ¿sí? Ahí van a incluir esos modelos de los que hablamos la clase pasada. En este modelo es muy sencilla la parte eléctrica, bastante sencilla. Entonces, por lo general vamos a tener que la falla más común que tenemos es el control de temperatura. Con el tiempo, el control de temperatura se deteriora. Tiene partes mecánicas que son móviles y tiene la parte eléctrica que es un contacto que también es móvil. Con el tiempo se oxida, se deteriora, exceso de humedad, y si no se dañara no tuviéramos trabajo, así que mejor que se dañen de vez en cuando. Entonces, nosotros tenemos que estar aquí muy atentos. Las fallas de origen eléctrico en estos modelos de heladera muchas veces se confunden con una falla de origen mecánico, sobre todo en las heladeras con freezer, porque dicen la heladera nunca corta, y le dicen eso es el termostato. Y hay que distinguir si efectivamente no corta porque tiene falla en el termostato o no corta porque no llega a la temperatura que debe para que el termostato actúe. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico correcto de saber si es una falla mecánica y origine una falla eléctrica, que la heladera nunca corte la temperatura, nunca corte por temperatura el motor. Entonces, ojo con ese detalle. Tenemos que sí o sí aprender a distinguir una de la otra. Y como última tenemos la falla involucrada en el propio funcionamiento del compresor. Aquí viene todo lo que es el kit de arranque del compresor, relé, sea amperométrico, PTC, o en el caso de los protectores térmicos, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ir. ¿Puede darse la falla que se le rompió el compresor? Sí, es una falla eléctrica donde el compresor está roto y hay que reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, vamos a tener esas fallas. Les voy a hablar de las más comunes en este caso, ¿de acuerdo? Pero de qué pasa, pasa. Luego, vamos a analizar, fíjense algo. Esto lo tomamos del mismo blog que tenemos de Yo Reparo, para que ustedes se den cuenta que nos plantean los clientes o que nos plantean los otros técnicos. Entonces lo que nos dice es, tengo una heladera doble puerta blanca marca Cian. La heladera empezó a hacer unos ruidos en el motor y creí que era normal. Nunca un ruido va a ser normal. La heladera siempre que hace ruido hay algo, ¿sí? Ojo con eso. Los clientes a veces, es que hace ruido porque ya tiene años. No, si hace ruido es porque algo está pasando. A los días, la parte del freezer se siente como un olor a quemado y ya no congela, solo enfría. Y otra cosa que noté es que en la pantalla digital de la temperatura de la parte del refrigerador, cada tanto aparece un signo de admiración, ¿sí? En rojo. Lo busqué en el manual y lo único que me dice es que significa un error. Pero no me dice a qué se debe el error. Si alguno tiene cómo ayudarnos, se lo agradecería. Bueno, ya con estos datos, ya ustedes saben que es una heladera electrónica, no frost, de doble puerta, y que encima le está marcando un error. Le dice que es de marca Cian. ¿Qué debemos hacer nosotros si ese es nuestro cliente, sí? Si ese es nuestro cliente, lo primero que debemos hacerle es, por favor, pásenme el modelo de la heladera. Es muy importante que nosotros contemos con el modelo, sobre todo si es electrónica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Fíjense algo. Nosotros tenemos que, cuando vamos a ver este tipo de heladeras, tenemos que llevar información. Nosotros tenemos que estudiar antes. No todas las modelos de heladeras electrónicas son iguales. No todas las heladeras electrónicas tienen el mismo valor de sensores. Por decirles algo,
hay una misma gama de modelo electroluz, la 45X y la 50X, ambas tienen el mismo diagrama eléctrico, pero en el caso de la 45 tiene sensores de 10K y en el caso de la 50 tiene sensores de 5K. Son el mismo modelo, el mismo diagrama eléctrico, ¿sí? Físicamente hablando, pero los valores de los sensores son diferentes. Entonces, esa información nosotros tenemos que tratar de tenerla antes de ir donde el cliente, saber qué es lo que vamos a medir. Porque si yo no sé el valor de los sensores, voy a llegar y voy a medir con qué comparo. ¿Cómo sé que ese sensor está bien o está mal? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de tener el modelo de la heladera y buscar información. En Internet hay muchísima información de modelos de la heladera, de sensores, ¿sí? Más adelante, cuando tengamos las capacitaciones de Nofros, vamos a darnos cuenta, y yo les voy a dar como un resumen de algunos modelos, y como yo les digo siempre a los alumnos, eso se va enriqueciendo a medida que usted va viendo modelos diferentes, ¿sí? Entonces ustedes van enriqueciendo, ustedes mismos van a saber, la 45P tiene este sensor, la 50 tiene este sensor, la de Wilbur tiene 2.7, pero los modelos viejos tienen de 10K. Entonces ustedes mismos van enriqueciendo esa información, pero es importante que la llevemos porque incluso ustedes se pueden llevar esos sensores ya como repuesto y darle la solución al cliente al momento, ¿sí? En el caso de las fallas eléctricas, se puede dar solución al momento y en la casa del cliente se puede hacer eso. Luego, si usted puede, ¿por qué digo si puede? Muchas veces pasa que la heladera ya ha marcado tantas veces el error que no te va a permitir arrancarla. La heladera está protegida, ¿sí? Y tú la conectas y no hace nada. Entonces, si es posible, tú la pones en funcionamiento para que tú veas cómo anda. Porque ahí vas a ver si el sistema frigorífico está bien, que debo chequearlo, y agarrar y ver si es posible que verifique que te aparezca el error como lo dice el cliente y demás, ¿de acuerdo? Entonces, si es posible, nosotros mismos tratamos de ver esa falla que dice el cliente. Si no, vamos a tener que escuchar todo lo que dice y anotarlo. Como paso 3, como nosotros ya vamos a tener una idea del modelo de nuestra heladera y nosotros ya vamos a tener una idea clara de lo que vamos a medir, entonces vamos a enfocar nuestro diagnóstico ahí y desarmar. Si tú crees que son los sensores, o por ahí es que te apuntan los conocimientos que tienes y lo que debes ir a probar y lo que observaste, entonces vas a desarmar dónde están los sensores, ¿sí? Sea habitáculo de congelación, sea habitáculo de refrigeración, dependiendo del sensor. Y vas a agarrar y vas a medir todo. Si tienes 3 sensores, los mides los 3. Si tienes la resistencia, mides la resistencia. Entonces tratas de evaluar todo. No hagas de solamente ir al sensor que tú necesitas, lo cambias y lo dejas y el resto lo dejas sin medir, porque puede pasar a los 15 días que falle el otro. Entonces vas a medir todo, vas a corroborar que todo esté funcionando correctamente. Testeamos forzadores, testeamos resistencia, testeamos incluso lámparas, testeamos todos los sensores, testeamos todo el funcionamiento de nuestra heladera. Y una vez que esté testeado todo el funcionamiento de nuestra heladera, ahí sí decimos, listo, ya hicimos el diagnóstico, hacemos nuestra reparación, reemplazamos de ser necesario y la ponemos en funcionamiento. Si tú tienes taller y consideras que es más cómodo trabajar, te la llevas a tu taller, ¿sí? ¿Cuánto es lo recomendable? De 48 a 72 horas que la evalúes. ¿Por qué? Porque necesitamos que en todos los modelos de la heladera pase cierto tiempo para que tú veas si todo está funcionando correctamente. En este caso, si hace el deshielo, si el depósito de agua funciona bien, si la temperatura está bien, si congela la mercadería o no la congela, si vuelve a aparecer la señal de error. Entonces, todo lo tienes que hacer. Ahora, si hiciste la reparación del cliente porque no tenemos taller o no nos la podemos estar llevando, el cliente no quiere, entonces hacemos y le explicamos al cliente, mire, yo quiero que mañana en la noche, por ejemplo, usted la va a cargar, ¿sí? Si le hicieron la reparación ahorita, mañana en la noche van a decir, bueno, mañana la va a cargar. Por lo menos déjenla 24 horas trabajando en vacío para que la heladera agarre y tenga toda la temperatura estable, tenga toda la circulación de aire y no le pongamos carga térmica. Y una vez que empiecen a cargarla, le dices, bueno, por favor, 2 veces al día, revise la bandeja de desagüe, por ejemplo, se me ocurre. A ver si la bandeja de desagüe tiene agua. Y con eso usted ya dice, bueno, el sistema de deshielo está trabajando correctamente. Sí está haciendo el deshielo.
O él le dice, no, la bandeja del desagüe no tiene agua, y ya la he revisado 2 días seguidos. Entonces ahí hay un problema. Tendrás que ir de vuelta a revisar qué sucedió. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdate en que el cliente inspeccione puntos claves para que tú digas, sí, está haciendo bien el trabajo la heladera, ¿sí? Para que no tengas que estar yendo constantemente a donde el cliente. Ya si hay algo anormal o el cliente te informa algo que no debería estar pasando, entonces ahí sí tú dices, bueno, yo voy a ir a revisar para que todo ande bien. Y vas y ves qué sucedió, ¿de acuerdo? Pero muchas veces es importante apoyarnos en el cliente, solo que darle pequeñas indicaciones para que él sepa lo que tenga que observar. A veces les dejamos incluso hasta termómetros, y mire, ese termómetro me va a pasar una foto 2 veces al día para saber cómo anda. Y con eso ya ustedes se evitan el viaje y pueden ir a la semana que les quede de paso y retiran su termómetro. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta en esos pequeños datos que nosotros vamos a tomar. Ahora nos vamos a otra falla. Fíjate esta lo que dice. Buenas, le comento que desde ayer bajó la intensidad de luz. Fíjate, hubo un problema eléctrico de la red de suministro. Tengo un problema con mi heladera Patrick, menciona el modelo, HP K814, debido a que el motor es como que no arrancaría. Hace un sonido suave y otro a los 30 segundos como si cortara, un clic. Pero no enfría. ¿Qué podrá hacer? Desde ya, muchas gracias. Bueno, fíjate que él ya nos está dando datos importantes. Hubo un problema eléctrico. Esa heladera HPK 818 tiene una placa muy simple, muy sencilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya es una placa sencilla. Si la contamos como repuesto la llevamos, si no, vamos y revisamos. ¿Y qué tendremos que ver? Tendremos que ver si efectivamente le está llegando, porque nos está dando un dato que hace un pequeño corte en lo que es el compresor, que el compresor intenta arrancar, pero no lo logra. Entonces, tendremos que ir a verificar si efectivamente la placa electrónica está mandando los datos, si está mandando la señal, sea 220 o 110, y si los elementos de arranque del motor están en buen estado, ¿sí? Ahora, si descartamos la placa, si descartamos los elementos de arranque del motor, también tenemos que probar nuestro motor. Entonces, en este caso, él nos está dando unos datos bien importantes para nosotros ir a atacar directamente la falla, ¿sí? Ya veríamos señal que mande la placa electrónica, kit de arranque del compresor y mediríamos compresor. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta aquí es la red de suministro eléctrico. Él nos está diciendo que falla. Capaz la tensión es muy baja, ¿sí? Capaz él tenga un problema de baja tensión. Todos los equipos, no solo los de refrigeración, tienen un margen de tolerancia más o menos cierta cantidad de voltaje de acuerdo al país. Algunos usan el 5%, otros usan el 10%. Si el voltaje está por debajo de ese nivel, no va a arrancar el motor. Entonces, este cliente en particular nos está dando ese dato. Entonces, nosotros, como paso 1, lo mismo. Información, conocer sobre el modelo de la heladera. Paso 2, verificar si nosotros escuchamos ese corte que él habla, ¿sí? Para nosotros medirlo incluso, podemos medir la corriente y vemos si hace un pico de corriente, si no lo hace, para darnos una idea de dónde está. Y medimos sí o sí la tolerancia eléctrica, si la tolerancia eléctrica está dentro de lo que nos dice el fabricante de esa heladera. Si el caso que fuera una placa electrónica, no la tenemos de repuesto, bueno, tendremos que decir al cliente, bueno, el problema es la placa, tendremos que comprarla y venir a reponerla. Si es el kit de arranque del compresor, por lo general nosotros trabajando en esto, siempre cargamos kit de arranques de repuesto para algunos modelos, tratamos de solucionarlo. Y si ya el problema es un compresor, se transforma de una falla eléctrica en una falla frigorífica, porque vamos a tener que reemplazar el compresor. Aunque la falla del compresor es eléctrica, tenemos que abrir nuestro sistema frigorífico, aplicar el procedimiento de buenas prácticas de refrigeración y colocar nuestro compresor nuevo, ¿sí? Entonces ahí ya se derivó una falla con la otra, se mezclaron, para que tengan en cuenta. E igual, después de hecha la reparación, el mismo procedimiento, ¿sí? Si lo hicimos en casa del cliente, que sea en un espacio abierto, a las 24 horas después de hecha la reparación es que podrán cargar la heladera, y vamos dándole pequeños tips al cliente para que nos ayude y nos asista en la parte de verificación que todo ande bien.
Y si no, si lo llevamos al taller, entonces, mucho más cómodo, trabajamos y verificamos 48, 72 horas. Hay casos, una vez le pasó al chico que trabajaba conmigo, que se tuvo que llevar la heladera 2 semanas para su casa, porque cada semana y media era que presentaba la falla. Entonces él se la llevó para su casa y dijo, no, profe, voy a revisarla en mi casa. Y puso los termómetros, la tenía en la sala de su casa, la revisaba todos los días y para ver qué era lo que le sucedía. Entonces, casos como eso pasan, a veces lleva más tiempo del que debemos, porque la falla se presenta así cada cierto tiempo, ¿de acuerdo?